sabe que venimos hace rato, por lo menos yo vengo desde hace rato mirando una serie de cosas que tienen que ver con los tiempos. Usted sabe que las Escrituras nos hablan muchísimo de los tiempos, por ejemplo, de que redimamos los tiempos, ¿sí? Pero habla tantísimo, tantísimo de los tiempos, de que es increíble verdaderamente de poder ver todo lo que se nos habla de los tiempos, ¿sí? Yo estuve hablando de tiempos, de horas allí en Madrid, pero me mostraba tanto el Señor, digo, esto es que hay para todo el año de poder estar hablando sobre este tema. De hecho, nosotros tuvimos un central, ¿cierto? Con el tema de la hora, de las 12 horas del Señor Jesús, y fue un tema muy lindo. O sea que el tiempo para los cristianos es muy importante. Entonces yo quiero seguir hablando de tiempo, y si Dios quiere seguiremos hablando de tiempo el resto que nos falta, pero importante de que hoy hablamos de tiempo, ¿sí? ¿Me va a acompañar? Vamos allá entonces, porque que nosotros conozcamos los tiempos es muy importante. Usted sabe que la Biblia dice que había una tribu que se llamaba la tribu de Isaacar, ¿sí? ¿Se acuerdan que tenía esa de virtuoso? Entendido en los tiempos, ¿sí? Entonces nosotros también tenemos que ser entendidos en los tiempos. Y sobre tiempo se habla tantísimo. Y yo quiero entonces que miremos esta línea de tiempo. Vamos a leer Eclesiastés 3:1 y vamos a ir a ver algunas cosas allí. De allí vamos a salir. Fíjese, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere. Subráyeme eso, José, lo que se quiere. Debajo del sol tiene su hora, ¿sí? Entonces usted sabe que en cuanto a lo que se quiere, que tiene su hora, según el versículo, tiene su hora y tiene su tiempo. Lo que se quiere, no todos queremos las mismas cosas, ¿o sí? Usted sabe que usted quiere sus cosas, yo quiero las mías. Cada uno tiene su querer o su intención o su deseo para con un tiempo, para con una hora. Ahora fíjese que nos advierte, ¿sí?, que todo lo que se quiere debajo del sol tiene una hora. O sea que habrá una hora o un tiempo para nosotros, una hora divina, una hora de Dios. Estamos hablando de que no es una hora cronos, ¿sí? No es una hora reloj, sino es un tiempo que Dios nos da para que nosotros hagamos lo que bien nos parece, en otras palabras, ¿sí? Que hagamos lo que queramos. Pero ¿usted cree que lo que nosotros queremos es lo mismo que Dios quiere? No siempre, ¿vio? ¿Vio que casi la mayoría de las veces no es lo mismo? Aun cuando lo que nosotros queremos es bueno, ¿sí? Porque habrán tiempos donde nosotros lo que queríamos era malo, era perjudicial y qué sé yo, y de allí nos sacó el Señor. Pero para ahí andamos en otras cosas que son las que queremos, pero no son las que se quiere, las que quiere Él, ¿sí? Claro. Entonces, no son las que Él quiere. Entonces, quiero que vaya mirando esto. De todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora, ¿sí? O sea que habrá una hora donde el Señor me dirá, no, a ver, ya está, se te terminó la hora, ¿sí?, de lo que vos querés, porque va a entrar la hora de lo que yo quiero, ¿sí? ¿Está dispuesto para darle ese permiso al Señor? ¿Sabe que o tiene que estar dispuesto? O sí, o sí, ¿sí? ¿Por qué razón? Sería bueno que vayamos descubriendo nuestro tiempo, porque si no se dilata nuestro tiempo. Usted sabe de que nosotros tenemos poco tiempo en la tierra. Somos seres eternos en el espíritu, pero en la carne tenemos poco tiempo. Entonces tampoco puedo dilatar mis tiempos, porque después voy a ser demasiado anciano, tipo Abraham, cuando llegue mi hora de hacer la voluntad de Dios, de hacer el deseo o lo que quiere Dios, y se me está pasando el tiempo. O sea, me va a quedar muy poco margen de tiempo para hacer lo que Dios quiere, ¿sí? Entonces quiero que revisemos esto, porque nos vamos a ir a Habacuc 3:2. Présteme mucha atención para que usted pueda entender. Porque yo creo que si Dios nos da esto es porque habrá llegado nuestra hora, ¿o no?
¿sí? El tío de Mardoqueo, el tío de Esther, le dice, para esta hora es llegada, ¿sí? Esta es tu hora. O la tomás o la dejas. El respiro y liberación va a venir de otro lado, pero es tu hora, ¿sí? Entonces, fíjese, vamos a leer Habacuc 3:2. Dice, fíjese, preste atención. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí, ¿sí? O sea, ha escuchado la palabra de Dios, ¿y qué le agarró? Le agarró temor, ¿sí? Un respeto, una reverencia a decir, oh, el que está hablando es Dios, ¿sí? El que está hablando es Dios, temí. No solo le agarra ese temor de decir, uy, el que me está hablando es Dios, sino que el temor es el principio ¿de qué? De la sabiduría, ¿sí? Entonces, fíjese, él escucha la palabra de Dios y de repente le agarra ese temor y le empieza a venir cierta sabiduría. Y dice, oh Jehová, fíjese la oración que hace, como para que nosotros también aprendamos a cambiar oraciones. Vio que tenemos una oración, Señor, dame esto, claro, porque es lo que yo quiero. Dame esto, dame aquello, dame acá, dame allá, es lo que yo quiero, ¿sí? Pero fíjese esta oración, la oración de Habacuc. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Sí? Fíjese, quiero que usted le preste atención a la oración de Habacuc. Él habla y repite 2 veces, en medio de los tiempos. Fíjese, voy a hacer, ¿cómo se dice? Didáctica. Voy a hacer movimientos para que usted se dé cuenta. Nosotros venimos operando en nuestro tiempo, con nuestros deseos, pero llega un momento que Dios viene a nuestras vidas para que empiece a funcionar su tiempo. ¿Sí? ¿Me ve? ¿Me sigue? Venimos funcionando en nuestro tiempo, haciendo lo que queremos, ¿sí? Los deseos que nosotros queremos, para comenzar el tiempo de Dios. Según el tiempo de Dios, dice muchas cosas sobre el tiempo de Dios, pero por ejemplo, algo para que usted se vaya entusiasmando. En el tiempo de Dios, la Biblia dice que vendrían tiempos de refrigerio, ¿sí? ¿Quién no quiere ese tiempo de que, ¡ay, al fin! ¿Vio? Al fin un respiro, ¿sí? Esos son los tiempos de Dios. Pero quiero que mire esto, entre el tiempo que yo vengo con mis deseos y el tiempo de Dios, hay un medio. Un medio. En medio de los tiempos, ¿qué le pide Habacuc? Aviva tu obra. ¿Y qué más? Hazla conocer. Hazla conocer. Pero fíjese, yo quiero que mire esto. Esto es en el medio de los tiempos. O sea, tengo que terminar con mi tiempo, comenzar el tiempo de Él, pero hasta que yo pueda disfrutar todo lo que pertenece al tiempo de Él hay un medio donde yo tengo que decirle, como le dijo a Habacuc, hacémela conocer. ¿Qué quiere conocer? ¿Qué quiere conocer? La obra. Quiero conocer tu obra. Se la está pidiendo, que revélame tu obra y no solo revélamela. ¿Qué más le dice arriba? Avivala. Hacémela conocer tu obra y avivala. O revivila. Mire, antes de que, quiero que usted se guarde esto por si Dios me da la oportunidad de que podamos después seguir con este tema. Ponga Apocalipsis 3:2, no sé si se lo di, no se lo di, ¿vio? Pero quiero que lo guarde usted en su corazón, porque él ahí le dice avívala o revívela a tu obra, que tome vida tu obra, ¿sí? En medio de ese tiempo, que reavive. Y yo me acordé de esto, fíjese cómo dice ahí. Pero de esto vamos a hablar después, quiero que lo guarde en su corazón. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no ha hallado tus obras perfectas. Fíjese que no dice que ha hallado tus obras malas. No he hallado tus obras horribles. ¿Cómo no las halló? Perfectas. O sea, falta un poquitito. Pero las otras cosas están por
morir. Entonces, fíjate, pero esto lo vamos a ver después. La idea de Dios es que nuestras obras sean perfectas, ¿sí? Vayamos de nuevo a los tiempos. En ese tiempo, entre el tiempo que yo he hecho lo que yo quería y lo que Dios quiere que yo haga, que de hecho pertenece a lo perfecto, pertenece a ese refrigerio que Dios me quiere dar, pertenece a mi tiempo en la tierra, pertenece a mi hora, pertenece a lo que Dios dijo que me iba a dar, pertenece a la vida abundante de la cual Él dijo que nos iba a dar, ¿sí? Entonces yo quiero que mire ese medio de los tiempos, porque el cristiano, el creyente, aquel que quiere jalar de Dios todo lo que Dios ha prometido, depende en nosotros de ese medio de los tiempos. Porque si no vemos cristianos que han nacido en el Señor y se han muerto en el Señor sin disfrutar el tiempo de Dios. Eso quiere decir que faltó algo en el medio. Entre tiempos míos y tiempos de Dios, faltó algo, el medio, ¿sí? En medio de los tiempos, clama Habacuc, hacémela conocer y reavivala, que esté viva la obra, ¿sí? Entonces quiero que miremos eso. Pero fíjese qué más dice en la ira, ¿cómo dice? O sea que Él sabe. Él sabe, por lo poco que ha visto en la palabra o por lo poco que ha oído en la palabra, Él sabe que nosotros podemos estar en la ira de Dios y que necesitamos jalar de su misericordia. Ahora, fíjese que uno a veces a lo mejor no alcanza a notar lo que es ira de Dios en nuestras vidas. Por eso es importante que podamos conocerla, la palabra, para que se aviven cosas en nuestras vidas, porque a veces a lo mejor decimos, no, la ira de Dios estaría sobre mi vida si a mí me agarra una llaga dolorosa y me estoy pudriendo y tirándome por el camino, ¿no? Entonces vería, Dios está con una ira sobre mi vida. Pero fíjese que Él le dice, en tu ira, acuérdate de tu misericordia. Entonces yo quiero que miremos una cosa en cuanto a la ira, vamos a recordarlo porque algunos lo saben, Efesios 2:3, vamos a recordar dónde se manifiesta la ira de Dios y dónde Él le está pidiendo que opere la misericordia. Misericordia que usted y yo vamos a tener que pedirle, Señor, opera, haceme conocer tu obra, avivá tu obra en mi tiempo. Fíjese cómo decía ahí. Dice, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro. ¿En qué tiempo? En otro tiempo. ¿Cómo andábamos? ¿En qué deseo? Los deseos de nuestra carne, no dice que sea malo, pero era de la carne. ¿Haciendo la voluntad de quién? ¿De Dios? No, de la carne. ¿Y los pensamientos de Dios? No, los pensamientos míos. ¿Y éramos por naturaleza hijos de qué? Ira. O sea que el 99,9% de los seres humanos estamos más bien bajo la ira, porque en realidad si no hacemos la voluntad de Dios, si no le cumplimos los deseos del corazón de Dios y no pensamos como Dios piensa, estamos bajo una ira, ¿sí? Una ira que a lo mejor no la vemos porque entendemos como ira de Dios que venga un tsunami y nos aplaste, ¿sí? Pero tiene que ver de que nosotros no estamos pensando como Él. Ahora, vuélvase allá a Habacuc, porque yo quiero que usted entienda eso. Él le dice, en tu ira, o sea, en tu ira mientras yo estoy en mis pensamientos, en mis deseos, ¿sí? Mientras yo tengo ese tiempo de hacer lo que quiero yo hacer, venga, en medio de eso, venga tu misericordia. Fíjese la misericordia operando acá. Ya no es una misericordia que, Señor, me duele acá, tener misericordia y Dios me lleva el dolorcito. Señor, no tengo trabajo, venga tu misericordia y me da un trabajito. Pero que opere la misericordia de Dios para cambiar ¿qué? Pero según Efesios, claro, ya no sería solamente tiempo. Vuélvalo a poner a Efesios para que razonemos. Quiero que razonemos junto con Dios. No, razonemos con Dios. Vayamos a ver ahí. Vivimos en otro tiempo. Otra vez, pongan más arribita. Fíjese.
en los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, ¿sí? Los deseos nuestros, ¿sí? Quiero que usted entienda lo que son los deseos de la carne. O sea, no es que ando deseando cosas abominables. Son mis deseos de mi carne. Haciendo la voluntad, no de Dios, sino la mía, con mis pensamientos, que no son malos, por eso no descubro que no estoy en la voluntad de Dios, porque lo que estoy haciendo no es malo. Cuando hacía cosas malas, sí lo descubría yo, uy, a Dios no le gusta esto, entonces cambiábamos. Pero cuando no descubro, yo necesito que Dios me haga conocer su obra y que avive la obra en mí. Que avive la obra en mí y que tenga misericordia. ¿Sabe que nosotros vamos a tener que pedir misericordia? Señor, dame tu misericordia para que cambien mis pensamientos. Si mis pensamientos no cambian, yo puedo tener misericordia en todas las otras áreas de mi vida. Pero lo que yo necesito es cambiar mi manera de pensar. Si yo cambio mi manera de pensar, cambiará mis actitudes, cambiará todo y cambiará mi tiempo. Y vendrá el tiempo de Dios, el tiempo de refrigerio y de todo lo que Dios ha prometido. Pero yo tengo que aprender la diferencia entre tiempo y tiempo. Tengo que darme cuenta cuál es mi tiempo, el tiempo que yo hice mis deseos. Y si es el tiempo de Dios, se me tiene que revelar. Se me tiene que revelar que estoy viviendo en el tiempo de Dios o no. ¿Sí? Ahora, sabe Dios que en realidad al hombre le cuesta entender esto de cuándo vive su tiempo y cuándo estoy viviendo el tiempo de Dios. Esto es problema de pensamiento, o pensamiento de Dios, pensamiento mío, o voluntad mía y voluntad de Dios. ¿Sí? Son sus deseos, mis deseos, y tengo que aprender a verlo. Hay un tiempo, por eso Habacuc le dice, en medio de los tiempos, házmela conocer. Necesitamos conocer. Dios nos va a dar tiempo y nos va a dar hora porque Él tiene prometido cosas para con nosotros. Entonces yo quiero que usted vea qué es lo que debe o debería suceder en medio de esos tiempos porque son cosas que nosotros necesitamos entender. Vayamos a Eclesiastés, porque el ser humano, nosotros tenemos el privilegio de poder sentarnos y decir, Señor, hazme conocer, hazme conocer. Tenemos el privilegio como Habacuc de decir, he oído tu palabra. ¿Sí? Pero hay gente que no tiene el privilegio de oír su palabra. La mayoría de la gente se va de este planeta sin haber oído su palabra, sin temer y sin conocer sus tiempos. Y sin hallar esa gran misericordia para que cambie nuestra manera de pensar. Y a lo mejor durante toda su vida disfrutó de la misericordia de Dios porque lo sanó, porque le dio trabajo, porque le dio casa, porque le dio las relaciones que quería. Pero no le cambió el pensamiento. Es una misericordia, ¿sabe qué? Es una misericordia, no es el tema, ¿no? Pero diría ahí en el libro de Romanos que la misericordia está preparada, predestinada. Dice que tuvo Dios predestinación de misericordia para Jacob y no para Esaú. Por eso yo ahora haría, Señor, quiero tu misericordia eterna. Quiero la misericordia que vos tenías preparada de antemano para mí. Que yo te pueda entender. Que yo pueda entender. Fíjese cómo dice el verso 11 de ese capítulo 3 que hemos leído. Diría así. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el final. Fíjese, el ser humano no alcanza a entender la obra que ha comenzado y que debería terminar. El que se vaya tantísima gente de este planeta sin conocer la obra de Dios. Que haya conocido a lo mejor parte de la obra de Dios, pero no el final. Que no pueda conocer el principio hasta el fin de la obra de Dios en nuestras vidas. Por eso es importante que entendamos lo que estaba entendiendo Habacuc. Oyó su palabra y dice, uy,
Yo vine con mi tiempo, hice lo que yo quería, ahora quiero los tiempos de Dios. Pero entre el tiempo mío y el tiempo de Dios está ese medio tiempo. En medio de los tiempos es cuando yo necesito conocerlo, conocer la obra de Dios y avivarla a la obra de Dios, revivirla a la obra de Dios. Mucha gente se va de este planeta sin entender la eternidad que hay en su corazón. Por eso es importante, si nosotros podemos tener ese espíritu que tenían los Isacares, entendido en los tiempos. Primero entender mi tiempo, para después ayudar a los otros a entender sus tiempos, ¿sí? Bien, vamos a ver la vida de un ser viviente como Nabucodonosor. Nabucodonosor era un rey. ¿Cuántos reyes hay acá? La Biblia dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes, ¿sí? Estamos hablando de un rey donde de repente dice, mira todo lo que he hecho, ¿sí? Nosotros en nuestro reinado no tenemos el palacete que tenía Nabucodonosor, pero tenemos nuestra vida. Mira lo que he hecho con mi vida. Mira mi casa, mira mi coche, mira mi gente, mira mi vida, mira mi trabajo, mira todo lo que he hecho, ¿sí? ¿Se acuerda lo que le pasó a Nabucodonosor? Claro, pero era porque estaba diciendo que todo lo que había hecho lo había hecho por él mismo, ¿sí? O sea, se olvidó que hay un ser sobre todas las cosas que no solo le dio la vida, sino que le ayudó a que todo lo que hubiera alrededor de él estaba en el asunto. ¿Sabe que a nosotros nos pasa también? Que nos olvidamos que todo lo que tenemos, Dios está en el asunto. Y que si algo más queremos hacer, Dios tiene que estar en el asunto. Dios tiene que estar en todos nuestros asuntos, ¿sí? Entonces, fíjese, de repente este hombre que dice todo lo que tengo es mío, lo hice yo con mis propias fuerzas, con mis propias ganas, con todos mis deseos, lo hice yo. Y de repente Dios que se cruza en su camino y le llegó la hora. Porque todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y a él le llegó la hora, ¿sí? Y Dios no lo quiere exterminar, quiere que se entere de la obra de Dios. Que Dios tiene una obra predestinada, ¿sí? Dios le quiere mostrar, por ejemplo, a Nabucodonosor, si usted lee estos textos, usted se dará cuenta que lo que Dios quería mostrarle, dice, era que Dios gobierna entre los hombres y que Él se lo da al que Él quiere. Y si Él quería, le daba el gobierno a Él, y si quería, se lo quitaba. ¿Usted sabe no saber gobernar mi vida? ¿No saber gobernar las cosas que Dios me ha dado? Sería terrible, pero Él se lo dice, para que entiendas que el gobierno viene desde el cielo y que se los da al que Él quiere. Entonces Él tenía que decir, Señor, dame el gobierno, dame el reino de nuevo, ¿sí? Y sé que sin vos no lo podría llevar adelante, ni el gobierno sobre mi vida, ni sobre los míos, ni sobre todo lo que tú me des, porque tengo que gobernar sobre todas las cosas, pero lo necesito a Él. Entonces le llegó la hora a este hombre, fíjese cómo dice ahí, verso 3. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba con los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como la de las aves. Entonces yo quiero que miremos este medio tiempo de Nabucodonosor y que nos miremos en la vida de él, porque llegó su hora. Él ya tuvo su tiempo y su hora, ¿sí? Donde él hizo las cosas como bien le parecía, pero ahora le iba a venir el tiempo de Dios, que él pudiera entender la obra de Dios y que pudiera avivar la obra de Dios en su vida. Pero entre tiempo y tiempo está un medio. Es el tiempo que está viviendo Nabucodonosor allí.
Y yo quiero, porque usted sabe que las escrituras hablan figuras, ¿o no? ¿Sí? Todo esto que está aquí, ¿lo podemos ver en figura en nuestras vidas? Tenemos que verlo en figura en nuestras vidas. Eso es revelación. Tenemos que ver lo que él vivió en ese medio tiempo, entre el tiempo que él venía haciendo lo que él quería y el tiempo que ahora iba a poder vivirlo en Dios. Está este medio tiempo. Quiero que lo miremos y podamos vernos en ese medio tiempo, porque necesitamos verlo para que nosotros reaccionemos, ¿sí? Fíjese, fue echado de entre los hombres, o sea, sacado de en medio de los hombres. Es una de las intenciones de Dios, y no es apartarme de la muchedumbre, sino que lo que quiere apartarme es en mis intenciones, en mis pensamientos, ¿sí? ¿Se acuerda que el apóstol Pablo le dice, por ejemplo, a los corintios, ustedes andan como hombres, porque andan en celos, contiendas y disensiones? ¿Andáis como hombres? Nosotros no podemos andar así, o no podemos andar así toda la vida, ¿sí? Contiendas, celos, disensiones. Eso es andar como hombre. Entonces lo primero que Dios quiere hacer con nosotros, lo mismo que hizo con él, sacarlo de entre los hombres. Sacarnos de entre los hombres, entonces sacarnos de esas tres cosas tan perjudiciales para el reino de Dios, para el gobierno de Dios, porque son actitudes de hombre, ¿sí? Por lo consiguiente, después llevaría el Señor a que nosotros comamos hierba como ¿qué? Como los bueyes. Seguimos con la revelación. ¿Qué significan los bueyes? Póngalo rápidamente. No. ¿Cómo decía? Enteramente. Dice el apóstol Pablo, ese lo vamos a dejar pasar. Ponga el otro. Dice el apóstol Pablo, cuando Dios habla de los bueyes, ¿tiene el cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente? Por nosotros. Cuando Dios habla de los bueyes, habla de los hombres de Dios, de los apóstoles, ¿sí? De los apóstoles. Entonces, en las escrituras, cada vez que leemos bueyes, Dios le quiere hablar a los enviados, ¿sí? Usted no tiene el ministerio apostólico, pero es un enviado, ¿o no? Claro, usted está enviado a algo. Por lo menos, primeramente, enviado a su propia familia, ¿sí? Estamos enviados a nuestra propia familia. Ahora, le llegó el tiempo de comer como los bueyes, y usted sabe que los apóstoles no comen cualquier cosa. Y no hablo de una comida natural, ¿sí? Si bien algunos comen langosta. La idea es que nosotros aprendamos a comer como come un enviado, ¿sí? Y según él, los bueyes comen hierba, dice ahí. Póngame primera de Pedro, a ver cómo dice. Miremos la hierba. Porque toda carne es como... Qué casualidad. Y toda la gloria del hombre es como... Qué casualidad. ¿Y la hierba? ¿Y la flor? Se cae la gloria y se seca la carne. ¿A dónde queremos ir con nuestra carne? ¿A dónde queremos ir con nuestra gloria? ¿A dónde queremos ir? Si todo eso perece. ¿Me entiende que el ser humano es como la hierba, diría el Salmo 103, 120, bueno, por ahí? Que también tenemos que ver que el ser humano es como la hierba. Que tengo que aprender a comerme todo eso para que realmente comience a cumplirse la voluntad de Dios en el enviado. Hemos sido enviados y hemos sido enviados a cosas gloriosas, pero si yo todavía no me puedo encargar de mi propia vida, ¿a dónde voy a ser enviado? ¿Sí? Entonces es importante que nosotros podamos entender nuestro tiempo. Entonces quiero que usted vaya viendo, entre el tiempo que yo estuve haciendo lo que bien me parecía y el tiempo de Dios para poder disfrutar todo lo que Él tiene, yo voy a tener que empezar a apartarme de entre los hombres, a comer. ¿Qué va a comer? Cómase esta hierba. Cómase esta hierba, porque va a ser importante para que podamos avanzar y vivir el tiempo de Dios. ¿Sí? Necesitamos avanzar para vivir el tiempo de Dios.
¿Qué más? Volvámonos a Daniel. ¿Qué más tuvo que sufrir este hombre? Está en entretiempo, ¿sí? Está en un entretiempo, está como en el banquillo, ¿vio? Está en el entretiempo. Comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba ¿con qué? Con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila. Vale. Vayamos a ver el rocío, recordémoslo. Vamos a ver el rocío. Deuteronomio. Cayó rocío sobre su cuerpo. ¿Sí? ¿Qué tiene que caer sobre nosotros? Goteará como la lluvia mi enseñanza y destilará como el rocío mi... O sea, tengo que estar expuesto a un razonamiento divino, permanentemente a un razonamiento. Quiero que piense esto, a un razonamiento divino. No expuesto, fíjese que la iglesia estamos acostumbrados solamente a estar expuestos a la presencia, estoy expuesto a las alabanzas, estoy expuesto a todo ese lindo ambiente que viene, pero razonar cero. ¿Tenemos que estar expuestos a qué? Entre tiempo y tiempo, si yo no estoy expuesto a un razonamiento divino para razonar con él, para poderlo entender. Acuérdese que Habacuc dice, en medio de los tiempos, hacémela conocer. Tengo que conocerla, no solo tengo que oírla, tengo que conocerla. Tengo que tener una experiencia con tu palabra, la tengo que razonar y la tengo que vivir. Y la tengo que razonar. Tiene que venir ese razonamiento. Dice que sobre Nabucodonosor caía ese razonamiento o caía ese rocío, ¿sí? Y dice que su pelo, ¿cómo decía? Que su pelo empezó a crecer, pero ¿cómo qué? Como plumas de águila. Fíjese qué panorama ese. Pero para nosotros tiene que mostrarse una revelación, ¿sí? Tenemos que entender por revelación qué es lo que tiene que ocurrir cuando el razonamiento de Dios viene sobre mi vida. ¿Qué es lo que tiene que crecer? Dice que su pelo creció como plumas de águila. Usted sabe que el pelo en las escrituras es cobertura, ¿sí? Es cobertura. De hecho, es consagración. ¿Se acuerda quién estaba consagrado, por eso no se cortaba el pelo? Sansón, ¿sí? Era una demostración del nazareato. El nazareato era una consagración a Dios y se veía visualmente por el crecimiento del cabello. Ellos mostraban de que estaban consagrados a Dios. Entonces eso también tenemos que mostrarlo nosotros, pero no será precisamente con que crezca nuestro cabello, ¿sí? Tenemos que ver cómo vamos a mostrar esa consagración. Diga conmigo consagración. Se tiene que ver nuestra consagración. ¿Qué es consagración? Ahí hay una niña que busca a alguien, fíjense, si busca a alguien de acá de la casa. Entonces necesitamos mostrar nuestra consagración a Dios. Según en la historia de Nabucodonosor, no se distraiga demasiado, porque si no lo busca usted razone. Razonemos con Dios. Razonemos con Dios. Fíjese cómo diría el mismo capítulo de las razones divinas. Deuteronomio 32:11. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. O sea, sobre las plumas, yo lo que tengo que hacer es llevar. O sea, las plumas tienen que ser para llevar. Acá lleva ¿qué? Sus propios polluelos, ¿sí? Lleva sus propios polluelos. Ahora, acá dice sobre las alas, pero sin embargo, en la historia de Nabucodonosor, lo que le iba a crecer como pluma de águila no era
los brazos, sino que el pelo. Entonces quiero que usted pueda visualizar lo que Dios nos quiere mostrar. Nuestra consagración a Dios tiene que ser vista, tiene que crecer. Pero fíjese que nuestra consagración a Dios tiene que ser primeramente razonada. O sea, tengo que razonar por qué me consagré a Dios. No me consagré por emocionalista que soy. Uy, me emocioné y me quiero consagrar a Dios. No, razono. ¿Por qué me consagro a Dios? ¿Sí? Porque lo que tiene que empezar a crecer en mí no es solamente mi consagración, sino una especie de pluma que llevará a otros. Sabe que yo no puedo llevar a nadie si no estoy razonando lo que Dios quiere. ¿Cómo voy a llevar a otros si yo no entiendo el plan de Dios? Por un lado, ¿a dónde los voy a llevar? A que estén emocionados como yo. Y el día que yo no esté emocionada, los demás tampoco se emocionan. Y el día que yo esté deprimida, los demás se deprimen. Y el día que las cosas se ven oscuras, todos vemos las cosas oscuras. Y el día que yo digo esto se acabó, cerremos las puertas, ustedes también cierren las puertas. Si yo no razono mi consagración y para llevar a otros, lo que nos está diciendo en la vida de Nabucodonosor es que nosotros tenemos que aprender a consagrarnos para llevar a otros. Si no, tampoco sirve mi consagración. ¿De qué sirve que yo esté consagrada toda mi vida, consagrada a Dios y no he llevado a nadie? Tengo que llevar. Para eso se transforma en pluma. Para llevar sobre esas plumas. Pero ya llevar ya no es ni de la mano, ni llevar con mi fuerza, sino llevar con mi razonamiento divino. O sea, razono por qué estoy consagrada y ahora sí sé a qué llevo a otro. A consagrarse a Dios, pero razonando a dónde vamos, qué vamos a hacer y por qué nos consagramos. ¿Y por qué nos consagramos? Yo creo que hay mucha ignorancia en cuanto a por qué estamos consagrados a Dios. Por eso nos podemos quedar en el camino y de eso tenemos que tener mucho cuidado. No puede ser de que haya gente de que está consagrada por un tiempo y otro tiempo no está consagrado. Eso quiere decir que no ha podido disfrutar la obra de Dios desde el principio hasta el final. Usted sabe que en esto vamos creciendo. Es algo que se va perfeccionando, esto es algo que se va desarrollando, lo vamos entendiendo y cada vez se va entendiendo más. Pero la idea que yo lo voy entendiendo más es que mi consagración va a ir cada vez más fuerte, ¿sí? Se va a transformar en plumas como para poder llevar a otros a la misma consagración, ¿sí? Es importante que eso lo podamos entender. Volvamos a Deuteronomio, a Daniel, ¿sí? Para terminarle la obra a Nabucodonosor. Nosotros necesitamos conocer la obra de Dios del principio al final. El asunto que yo veo en Eclesiastés es que no todo el mundo lo logra. No todo el mundo lo alcanza. Todos se quedan con los primeros tiempos y nadie termina lo que Dios tiene para ellos porque no se meten en el tiempo de Dios. Entonces tenemos que empujar a la gente a esto es un entretiempo. Esto es el entretiempo donde Dios nos prepara para después vivir el tiempo glorioso. Todo lo que Él ha dicho. Pero necesitamos meternos en este tiempo. No, póngame el verso. Entonces, que crezca ese pelo, esa consagración como unas plumas. ¿Y qué más tiene que crecer? A ver, ¿qué más creció? Y sus uñas como las aves. ¿Usted sabe para qué crecen las uñas de las aves? Para atrapar sus propias presas. O sea que como águila, usted sabe que se ha hablado mucho que los cristianos tenemos que ser como águila, ¿sí? Pero por ahí a lo mejor se ha hablado mucho del pico y de los ojos y de las plumas, pero no se ha hablado de las garras. Las garras es para ir y arrebatar mi propia
presa, mi propia comida. Usted tiene que saber de que estamos en un tiempo de revelación. Por eso es que Habacuc dice, en tu ira, o sea, mientras yo pienso como me parece, venga tu misericordia. Que venga su misericordia sobre nuestras vidas para que Él nos revele las cosas escondidas en la palabra. Las cosas que no solo son para mí, son para los demás. Tiene que venir a mi vida. No siempre nos van a dar de comer. Nosotros hemos comido muchísimo tiempo con las revelaciones de nuestro apóstol, ¿verdad? Pero siempre el apóstol no nos va a dar de comer, porque la idea es que nosotros saquemos nuestras propias garras y vayamos a buscar nuestra propia comida, que será el mismo tipo de comida, claro. O sea, no, el águila no cambia de comida, no, mi mamá me dio de comer esto, pero yo voy a comer aquí. No, el mismo tipo de comida, solo que va y la busca por sí mismo. Si hay algo que nosotros necesitamos imperiosamente hacer, es de que no nos acostumbremos todo el tiempo, que también es un cuestionamiento que hay que hacerle a la cristiandad, que siempre se ha encargado solamente de comer de lo que le dan y nunca buscar su propia comida para también darle a otro. Pero para esto va a haber que sacar garras. Porque tampoco se trata de que, me toca dar una palabra y yo me voy a Facebook o me voy a, ¿cómo se llama? Google, Internet, a ver. Me voy a Google a ver qué predicó otro, a ver qué garra sacó el otro y le robó la presa. En tu ira, Señor, tené misericordia. Dame de tu misericordia, porque estoy pensando con mi pensamiento, estoy haciendo mi voluntad, me estoy manejando como un hombre, me estoy manejando con el primer tiempo, pero no estoy viviendo o no le estoy dando oportunidad a tu tiempo, al tiempo que tiene que salir de nosotros, todo lo que tiene que salir. Hay un tiempo donde a mí me van a dar de comer, pero hay un tiempo que a mí me tienen que salir. Tiene que salir las garras. Porque tengo que ir a cazar por mí mismo, porque tengo que ir a buscar la misma revelación, como se me ha enseñado, hay que ir a buscarla, porque eso está diciendo que se despertó en nosotros la fuente de vida eterna que el Señor dijo que había. Y hasta que no despertemos esa fuente, nosotros no hemos logrado el propósito. ¿Me entiende? Entonces necesitamos ese tiempo, es un tiempo glorioso, es un tiempo maravilloso y necesitamos hacerlo. ¿Sí? ¿Se va a poner en el medio de ese tiempo? Tenemos que estar en el medio de ese tiempo. Fíjese que a mí me gustaría que usted subrayara lo siguiente. Vaya al verso 33. Quiero que aprendamos a leer. Subraye, en la misma hora. Subráyelo. Píntelo. Entonces esto le ocurrió en la misma hora que Dios le está mostrando de que Él se está gloriando, ¿sí? En su carne, en lo que ha hecho, en sus deseos. Entonces, en la misma hora le comienza a pasar todo esto. Verso 34. Después que le pasa todo eso, subraye, más al fin del tiempo. Al fin del tiempo, dice, yo Nabucodonosor, ¿qué hizo? Alzó sus ojos y su razón fue de vuelta. ¿Sabe que este razonamiento divino, a nosotros lo que tiene que hacer el Señor es devolvérnoslo? Lo hemos perdido. No es una novedad para nuestras vidas. Lo que hacemos es recuperar el razonamiento. Y ya podemos mirar al cielo desde otro lugar. Podemos mirar las cosas de Dios desde otro lugar. Cuando se termina el tiempo, las cosas son distintas. Alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Siga poniendo. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano ni le diga, ¿qué hace? ¿Cómo me va a dar de comer eso?
Las cosas que mi alma no quería comer son las que tiene que comer ahora. Pero después termina el tiempo. Verso 36, subraye eso. En el mismo tiempo. O sea, al final del tiempo. Al final del tiempo, en ese mismo tiempo, mi razón fue devuelta. ¿Y qué se le fue devuelto? La majestad de su gobierno, su dignidad y su grandeza volvieron a él. Entonces fíjese qué buen final. Qué buen final tienen las películas divinas. Las películas del Señor tienen siempre un buen final. Se nos devuelve lo que ha sido nuestro con Dios en nuestra vida. Parece otro tiempo y se disfruta como otro tiempo. La dignidad es distinta, el gobierno es distinto. Y el gobierno es distinto porque ya puedo llevar a otros. Sabe que no tiene sentido que nosotros manejemos ni un gobierno ni las razones de Dios si no voy a llevar a nadie. El plan de Dios es que nosotros podamos llevar a muchos a esa gloria. Quiero que cierre sus ojos porque vamos a orar. Vamos a orar por estos tiempos porque vamos a necesitar que se empiecen a manifestar estos tiempos. Señor, apelamos a tu misericordia como lo hizo Habacuc. Queremos entender, Señor, que necesitamos de tu misericordia después de oír tu palabra. Después de entender, Señor, cuándo se está en la ira y que necesitamos tu misericordia. Tu misericordia dependerá Señor, de que cambien nuestros pensamientos, que cambie nuestra voluntad y que cambien nuestros deseos. Cámbialo, Señor. Sabemos que vamos a estar en medio de los tiempos, que voy a dejar mi tiempo con mi deseo, porque todo tiene su hora y tiene que venir una hora mejor. Tiene que venir una hora mejor para nuestras vidas, la que tú prometiste. Son horas perfectas. Son tiempos perfectos y obra perfecta, Padre, para que nosotros podamos entender tu plan sobre nuestra vida y cómo podemos llevar a otros a la misma gloria, a la misma exaltación, humillándonos como hiciste con Nabucodonosor. Señor, es maravilloso tu plan. Quizá fue difícil ese entretiempo para Nabucodonosor, pero qué gloria es la que se puede vivir después. Con qué paz, con qué tranquilidad, con qué dignidad. No solo delante de los hombres, sino delante de ti. Con qué dignidad. Qué levantamiento poderoso, Señor, y con qué seguridad que tú nos pondrás sobre el gobierno de nuestras vidas, de nuestro hogar y de todo lo que tú quieras poner sobre nuestras vidas. Esa consagración de la que estuvimos hablando, ese pelo que crece a manera de plumas para llevar a otros al mismo razonamiento, entendiendo tu plan, entendiendo tu obra de principio a fin. Qué maravillosos son tus tiempos, Señor. Todo lo hiciste bello en tu tiempo. Queremos disfrutar tus tiempos, Señor. Aún en medio de estos tiempos, aún en medio, queremos disfrutarlos, Señor.
Queremos saber que estamos en tus manos poderosas. Queremos saber que es tu obra. Señor, que a estas circunstancias y a estas situaciones no nos llevó más que tu plan. De principio a fin. Y que estamos corriendo una buena carrera. Con un final glorioso y terrible. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos por tu plan y te bendecimos por esta hora. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Y yo quiero que mientras corta allí bendecimos a todos los que nos están escuchando a la distancia y que esta palabra también se cumpla poderosamente en sus vidas y sobre aquellos que los están guiando y dirigiendo. Nos despedimos de ellos porque me gustaría que si hay alguien que quiera que oremos específicamente sobre esta obra que Dios está haciendo en los corazones, que puedan pasar y yo le voy a pedir a los ministerios que estén por acá, que estemos orando.